¿Qué tal? El profe Gonza otra vez por acá para recomendarte este libro, Pajarito, de Claudia Vioa Donoso, editado por Estruendomudo en el 2019, aunque este libro es de 2015. Eh, ¿Qué contiene esta obra? Cuentos sobre una, al parecer, peruana o peruanos migrantes en Noruega, ¿no? Todo ese desarraigo, toda la soledad, toda la depresión y las situaciones bizarras que ocurren cuando uno está fuera del país y muchas veces no se encuentra, no se entiende la búsqueda de trabajo, los diferentes labores en las que uno tiene que ejercer, las diferentes personas de todo el mundo que te puedes encontrar, los diferentes amores también que llegan y se van. Eh, es un libro que lo van a comprender mejor si has estado en terapia, si tienes, estás medicado, si sufres de depresión, si alguna vez te has querido suicidar, si vives en la soledad del extranjero, siendo sudamericano, latino, peruano, donde uno se acostumbra tanto a la compañía de la gente, bueno, descubres la soledad del inmigrante, ¿no? Pero lo que podría parecer un libro triste no lo es un libro extrañísimo y de una factura muy propia, una voz muy personal, la de Claudio Ulloa. Ella estudió turismo, pero después se volvió ya una escritora, ganando diferentes premios, como el premio de el concurso de las 1000 palabras de Caretas. Yo leí sus primeros cuentos en esa antología de los ganadores y me parecieron espectaculares. Una chica que buscaba cigarrillos en la madrugada, casi un tributo a Ribeiro, ¿no? Al solo para fumadores, pero de una forma muy personal, ¿no? La voz de Claudio Ulloa me encanta en ese aspecto, no le encuentro un símil con otras autoras, ¿no? De los más originales. Para muestra quería leerles este cuento Titiritera, de la página 17, que es un cuento corto, ¿no? La mayoría de las historias acá son ultra breves. Dice, a los 16 años descubrí que mi vocación era ser titiritera, pero la vida me ha llevado por otro camino. Trabajo como recepcionista de hotel y a veces me siento títere de mi jefe, del gerente, del jefe de personal y de los huéspedes, siempre sonriendo y hablando con un tono de voz demasiado cordial para ser real. Pero hoy, a mis 26, he decidido seguir mi vocación. Empiezo por el títere de mi jefe y le levanto los brazos y simulo su voz de pajarito. La recepcionista es la más inteligente que hay en este hotel. Debería ser ella la jefa. Además es muy guapa, aunque ella no lo sepa. Hago lo mismo con el jefe de personal y finjo su voz de león aburrido. Sí, es talentosa, le vamos a dar un ascenso. Además sabe 5 idiomas, también sería bueno considerar su petición de cambiar el uniforme. Ahora muevo al gerente general, le levanto los brazos y le creo una voz de tenor. Soy un titiritero famosísimo y fracasado porque no dejo a mis títeres ser fieles a sus personajes. La recepcionista no es recepcionista, es princesa de otra obra. No debería estar en esta obra mediocre llamada Hotel Holiday Inn. Así acaba mi primera función. He logrado moverlos como mis marionetas que levanten las manos y se queden en silencio mientras yo les invento una voz y un diálogo. La pistola con que les apunto no es lo mismo que las cuerdas que mueven las extremidades de una marioneta, pero en fin funciona igual. Bueno, está cumpliendo el sueño de todo trabajador, de todo proletario, de toda persona precarizada, ¿no? En este mundo capitalista, ¿no? Tratar de vengarse de sus jefes de alguna manera, ¿no? Eh, es eso, ¿no? Estos pensamientos homicidas, estos pensamientos suicidas, estos pensamientos totalmente oscuros, ¿no? Darkness, ¿no? Que nos invaden a todas las personas alguna vez. Es algo que me gusta de la obra. Eh,
Tiene cuentos fantásticos, sí. La mayoría, claro, son historias de corte realista y un realismo muy extraño. Eh, pero, por ejemplo, hay cuentos como este Eloísa, que está en la página 55, y que habla de una mujer eh, cuyos amantes, al parecer, eran primero luciérnagas, ¿no? Tuvo una invasión de luciérnagas en su casa y hasta que les comienza a hablar a las luciérnagas y estas luciérnagas se vuelven hombres. Entonces todos los vecinos de su barrio, de su piso, comienzan a quejarse, ¿no? Porque es esta señora, esta mujer solamente trae hombres acá y paran saliendo uno tras otro, pero en realidad son luciérnagas, ¿no? Me hace recordar mucho ese cuento también de Cortázar de la carta a una señorita de París, ¿no? En este caso es una especie de fantástico que linda también con lo absurdo, ¿no? Que es algo que me gusta de la obra de Claudio Ulloa. Pero acá hay otro cuento que creo que probablemente sea uno de los mejores. Piscina. Este sí es un poco realista, pero tiene un humor corrosivo, ¿no? Un humor hilarante, bien pensado en ese aspecto. Es de una chica que se va a una piscina, ¿no? Yo ya había leído una antología del Proyecto Recreo de este cuento, eh, y tienen como un día en donde comienzan a confraternizar todos los miembros de ese club. Entonces tienen que idear un juego, varios juegos, y el juego que ella había creado era le había tomado fotos en secreto a las personas en la ducha, o sea, desnudas, obviamente, las había impreso eh, y las había puesto por partes, ¿no? La cabeza por un lado, el torso por otra, el sexo por otro lado, las piernas, los pies, y las había mezclado y las había puesto ahí. De hecho, el juego es que cada uno encuentre y una las partes del cuerpo de otra persona. Claro que la gente al ver que estaban sus fotografías, la fotografía de su cuerpo desnudos y desnudas, huyen y comienzan a tratar de agarrar y encontrar las partes de su cuerpo. Y ella les dice, deben completar el cuerpo de otra persona, no el suyo propio, si no el juego no tiene gracia, ¿no? Eh, Me gusta ese tipo de humor, eh, ese tipo de literatura que realmente no se toma en serio las cosas, ¿no? Y a la vez habla de personas pues, que están en otro mundo también. Probablemente el cuento, o uno de los cuentos más importantes de este libro, Pajarito, sea La llama sangra. Yo cuando leí pensé que decía La sangre llama, pero acá le ha hecho ahí un cambio, un anagrama, la llama sangra, ¿no? De este dicho tan conocido sobre la familia. Pero en realidad no habla de la familia. Y es un cuento que me gustó porque tiene que ver con el doppelganger, con un tipo de doppelganger, ¿no? Es la historia de un muchacho que es enfermero y comienza a levantarse todas las mañanas con sangre en la cara, ¿no? Y comienza a sacarse la costra y dice, pero ¿por qué me he golpeado? ¿Qué sucede? Todas las mañanas se comienza a levantar con sangre en la cara, ¿no? Entonces va a su centro de trabajo y una de las enfermeras llamada Rosita, de la cual estaba enamorado, le cuenta pues, ¿no? Que lo ayude y como esta chica siempre había querido ser doctora y no había podido lograrlo, digamos por falta de fondos, de dinero, eh, él deja que ella pues solucione ese problema y le recete diferentes pastillas, diferentes métodos para poder curarse. Al final lo único que quería era acercarse a ella y lo consigue, obviamente, lo consigue, pero cuando está cerca a ella y ella comienza a darle unos masajes para relajarlo, porque él decía que la tensión lo hacía sangrar por la nariz, así tipo el maestro Roshi, lo que hace es sangrar todo por completo por su nariz. Entonces, obviamente, ella pues trata de ayudarlo con mayor razón y después terminan pues en la cama, terminan tirando Europa, básicamente. Luego de eso comienzan a estar como pareja y él le cuenta lo que había sucedido, ¿no? Que cada vez que se excitaba, cada vez que se ponía nervioso y tenso, sangraba por la nariz y que ella atribuía
el amanecer sangrando a eso, ¿no? Que quizás en las noches tenía pesadillas o algo. Entonces ella le dice, pero si sangras cuando estás excitado, no has sangrado cuando lo hemos hecho, no has estado excitado. Le dijo, no, le dice, es que tú me has curado ya con la receta que me has dado, Floro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este muchacho comienza a rehacer su vida con esta chica y llega a esta parte, digamos, en la página 137, donde dice de que, dice, comienza a darse cuenta que lo que mancha su cabeza de sangre no es su nariz que se revienta, sino son los libros que comienzan a sangrar. Uno de sus libros de cardiología que comienza a sangrar y le comienza a caer sangre y a gotear sangre en la noche, justo en sus libros de cabecera, que los tiene sobre su cama, ¿no? Y acá cito, dice, quizás era el capítulo sobre infartos, párrafos con un corazón herido que sangraba. Abrí el libro y vi que el origen de la sangre era una foto de mi exnovia, la infiel y la más fea de todas, y con la que más tiempo estuve, aún sin entenderlo hasta ahora. La foto no paraba de sangrar. Tomé un frasquito de muestras y lo llené. Me acordé de que me había deshecho de todos los recuerdos de ella, pero algunas fotos se quedaron en una caja que abandoné en el garaje. Y ahí estaba la caja llena de sangre fresca, algunos litros sin exagerar. Guardé en una botella un poco de esa sangre, miré cada foto y todas sangraban, ¿no? Es un tipo de doppelganger, ¿no? Eh, el doble no solamente se representa mediante la duplicación, digamos, personal de un humano, sí, sino que también el doppelganger también se ha manifestado, como por ejemplo, ya sea en retratos pictóricos como retrato de Dorian Gray, o en fotografías como en el cuento de Enramada de la Leona de Pepe Donaire, ¿no? O sea, hay diferentes formas de manejar eso. Pilar Dugui también tiene un cuento sobre el retrato de un tío que era igual. Eh, entonces, la mayoría de historias eh, que tienen este tipo de doppelganger, ya sea un retrato, ya sea una foto, ya sea en algunos casos una escultura como la Venus de Illa, eh, son un tipo de doble que a mí particularmente también me gusta y me ha llenado de satisfacción encontrar este cuento exactamente, ¿no? Que se agrega para mi estudio. Em, y sobre todo tiene relación muy importante con el tema de doble, porque doble, por lo general en la antigüedad se atribuía a la muerte o al deceso de otra persona, que si veías tu doble, quiere decir que pronto ibas a morir o algo así. En este caso se está aplicando ello también, del doble romántico, ¿no? Porque obviamente el personaje protagonista es enfermero asustado, llama a su ex para saber cómo estaba, ¿no? Y descubre que esta chica estaba por morirse, ¿no? Acá le dice, la llamé, dice, ¿no? Ese mismo día decidí llamar a mi ex y averiguar si en verdad lloraba sangre. Me contestó ella misma, y cuando supo que era yo, se puso a llorar, dice. ¿Estás llorando sangre? Le pregunté inmediatamente. Bien cachoso, ¿no? Eso. Después de todo este tiempo, ¿llamas solo para burlarte? Replicó entre sollozos. ¿No? Una respuesta típica también, ¿no? De una ex así tóxica y resentida, ¿no? Como cualquiera. Eh, y dice, la fui a ver esa misma tarde, pude ver en su semblante que estaba muy enferma y triste. Había perdido peso y tenía las ojeras muy marcadas. Su casa se veía desordenada y lúgubre. Su padre había muerto y ahora se encontraba completamente sola. O sea, estaba en las ruinas, la pobre chica. Me habló un poco de su enfermedad porque los médicos aún no sabían bien qué era, pero al parecer hacía que sus órganos vitales se licuaran, se convirtieran en líquido, diluyéndose lentamente, ¿no? Entonces, dice, me pidió que me quedara con ella porque tenía la esperanza de que mejoraría si yo estaba a su lado atendiéndola como enfermero que soy, como una paciente que necesita cuidado. Cuando llegué a casa sus fotos ya no sangraban, ¿no? Y obviamente deja a su nueva novia, a esta chica Rosita, no le dice por qué, regresa con su ex, y vivieron felices para siempre. La chica se salva, se cura y obviamente no vuelve a, vamos a sangrar esas fotos, ¿no?
como en Retrato de Dorian Gray, ¿no? Que no necesariamente el doble tiene que ser lo mismo, sino una representación también. En el Retrato de Dorian Gray envejecía el cuadro, más no el personaje, ¿no? En este caso, lo mismo sucede, las fotos sangran, ¿no? Mientras ella está muriéndose, la ex de este personaje, el protagonista, ¿no? Hasta que vuelven, regresan y deja ya de sangrar esas fotos, ¿no? Es curioso porque es un final feliz, ¿ah? Dentro de la mayoría de historias en este libro no tienen necesariamente finales felices, ¿no? Me gusta esa vuelta de tuerca que le da porque por lo general las historias de amor acaban mal. Aquí no, aquí es una historia de amor que de algún modo acabaría bien, quizás, no sé si bien. No sé si regresar con una S es algo positivo para mucha gente no lo es, pero esa es la vuelta de tuerca que le da eh, Claudio Ulloa, que en algunos casos asume voz de hombre, voz masculina, y en algunos casos también una voz de mujer, ¿no? De una mujer muy extraña, eso sí. Em, pero el cuento quizás más bacán del libro, el que me dejó mayores sensaciones de asco, de repugnancia, y por ello lo agradezco, porque si un cuento no te genera nada, ¿para qué leerlo, no? Lo que sea, pero tiene que generarte algo. Viaje se llama, de la página 147, probablemente uno de los mejores cuentos que he leído en años en la literatura peruana. Eh, y que ella creo que ella lo utiliza como single, ¿no? Porque he visto que en diferentes lecturas que están en videos subidos en YouTube o en entrevistas que le hacen y le piden que comparta algo, que lea algo, incluso en la versión traducida al inglés, su traductora también lo lee este cuento de viaje en inglés, y resulta hilarante escuchar esa traducción, ¿no? Ella lo lee en español, su traductora en inglés. Es un cuento que funciona muy bien. Es también corto como el que les he leído de la titiritera. Viaje, ¿no? Y es mi favorito, se los leo. Hace unos días me metí a la panza de mi gato. Wow. No fue difícil. Primero tomé una ducha larga hasta que mi cuerpo absorbiese la mayor cantidad de agua posible. Una vez que el agua se resbalsaba a través de mis poros sin secarme ni vestirme, me acosté en el jardín y me quedé varios días allí sin secarme, hasta secarme. Luego volví a casa y ya seca terminé el proceso al lado de la estufa para absorber cualquier resto de agua que pudiera quedar dentro de mí y también para sellar mis poros hasta convertirme en un pedazo de carne seca. Allí tendida tuve que esperar un par de días hasta que mi gato empezara a sentir hambre o deseos de jugar con un pedazo de carne y me empezara a tragar. Así fue. Después de algunos días empezó a darme mordiscos. Empezó por los ojos que después de las entrañas son la parte más difícil de secar completamente. Solo se logra que queden como un par de pasas, mientras el cuerpo sí se vuelve carne seca, como el bacalao o el charqui, como esas orejas de chancho que vendemos en la veterinaria para que mastiquen los perros. Así, día tras día me fue tragando. Llegar a las entrañas blandas y no de todo secas fue un descanso para sus mandíbulas. Cuando me tragó entera, volví a ser una en su panza. Lo que más había eran pelos, y cada día caían más y más pelos. Mi gato, como todos los gatos, se limpia el pelaje varias veces al día. Los pelos se me fueron pegando al cuerpo y eran tantos que empecé a parecerme a un chubaca encerrado en un estómago de gato. Al fin, no me llegaban más pelos día tras día y empecé a preocuparme por la nutrición de mi gato. ¿Quién le serviría la comida? Ya era tiempo de salir. Empecé a trepar por su garganta y llegué exactamente al lugar donde nacen los ronroneos en la tráquea, entre los pulmones y el corazón. Me estiré hasta tocar el extremo interno de su lengua de púas y así le provoqué arcadas. Me vomitó. Los pelos que tenía pegados al cuerpo me permitieron arrastrarme sin resbalar. A los pocos días fueron cayendo y llegué con dificultad al cuarto de baño. Abrir la llave de la ducha era casi imposible. Todavía no había crecido demasiado. Así que para humectarme y volver a mi tamaño normal, me arrojé a la taza del water.
y allí me quedé varios días formándome nuevamente como en un vientre materno de losa blanca, con bacterias, para reforzar mi sistema inmunológico y cavidades para estirarme. Cuando estaba lo suficientemente grande para no perderme por el desagüe, tiré de la cadena y todos los pelos cayeron y quedé desnuda. Por estos días sigo creciendo. Aún no voy a trabajar porque no tengo el tamaño adecuado y además todavía me quedan unos días de vacaciones. Sí, me metí a la panza de mi gato para pasar las vacaciones. Es que últimamente los aeropuertos me dan miedo. Y de todos modos siempre es más barato y seguro vacacionar en el estómago de un conocido. Pajarito de Claudio Ulloa. Busquen este libro, lean. ¿No? Hay diferentes ediciones, otros países también, lo pueden encontrar en traducción al inglés también. Eh, ¿Qué les puedo decir realmente? Si sientes que estás loco, si sientes que estás con ganas de buscar algo que rompa el horizonte de expectativas, que rompa los moldes, que sea una voz muy personal, no imitaciones o no escritores y escritoras que parece que estuvieran traduciendo cuentos de autores rarísimos y calletas o snobs de Europa y Estados Unidos. No, lee algo que tiene una voz muy personal. Em, Como les repito, si eres de un modo neurodivergente, si padeces de depresión, si eres medicado, si estás yendo a terapia, si te sientes solo, si te sientes abrumado, si eres un peruano en el extranjero, entendiendo la soledad y el desarraigo y la comunicación de vivir en un país que no es el tuyo, donde naciste, y adaptarte a esas nuevas reglas, probablemente te sientas muy cercano a este libro, ¿no? Altamente recomendado, ¿no? Hay otra novela, una última novela que he sacado el año pasado, ¿no? Claudio y Yo maté a un perro en Rumania o algo así. Todavía no le he leído, no le he conseguido, pienso buscarla. Pero hay un libro que sí quisiera encontrar y que creo que ya está descatalogado, que es su anterior libro de cuentos, llamado El pez que aprendió a caminar, que también lo publicó Estronomudo, cuando Estronomudo era chévere, o cuando existía Estronomudo, creo que ya no existe. Nada, chequeen este libro, búsquenlo, léanlo, les va a encantar. Recomendado por el profe Gonza. Saludos desde Baltimore.